una persona en un pueblo, ocurre un caso de... Obviamente no se va a saber. Sí. Yo hace algunos años leía que se hablaba de que en México acudían 80 personas, creo, diarias por una petición a la arquidiócesis para una... Pero no hay muchos datos de cuántas personas realmente van. No existe un dato. De hecho, hay muchos filtros. De hecho, en ese entonces, cuando nos mostraban las películas, ¿no? De que tienes que tener super fuerza, no tienes que hablar otra lengua, tienes que hacer imágenes católicas, crucifijos y esto, o sea, realmente es complicado, Alain, porque hay muchas solicitudes, esto dicho por una persona que estuvo muy de cerca en el tema eclesiástico, pero como tú lo dices, y recordemos lo que sucede con el padre Gabriel Amor, de miles de casos, es el 1% o el 0.1% de casos que realmente son verdaderos. Entonces es como si pasara, ¿no? Son tantos, ¿para qué? O sea, si son meramente problemas, a lo mejor entonces, pero cuando hay un caso real es muy tedioso, porque es muy complicado tener acceso a una persona capacitada por el Vaticano, que tenga la preparación adecuada, que vaya y auspicie este. O sea, es muy complicado. Desafortunadamente las personas normalmente buscan otras vías, que al menos yo, y lo digo abiertamente, yo no lo recomiendo para no lo recomiendo. Ok, lo ideal es inicialmente, me imagino que hay un protocolo, primero se tiene que ir con un psiquiatra. De hecho, hoy en día la iglesia ya tiene dentro de sus protocolos, por el tema que sucedió precisamente con Annelies Mitchell, que es catalogado como un caso de... Fue un caso de... tanto por parte de sus padres como de la iglesia. Entonces, gracias a eso, la iglesia, a partir de tantos años, empezó a adquirir nuevos procedimientos, como por ejemplo ahora en los actuales, que son que debe haber una persona, un médico, debe haber esto, lo otro, o sea, personas que estén llevando todo el tema de salud para evitar esta cuestión, y principalmente, como tú lo dices, descartar un problema mental, ¿no? Que la persona vaya a un médico, que a lo mejor se haga un examen y se descarte, no sé, una esquizofrenia, etc. Entonces todo es ya meramente más realista, para evitar este tipo de cuestiones que al rato digan, no, pues la iglesia a una persona porque decía que estaba... realmente tenía esquizofrenia, ¿no? O sea, okay. Regresando a este caso, que fue en el que se basa la película de Emily Rose. Esta chica, si no me equivoco, Annelies, no está documentado cómo empieza o qué es lo que detona que comience. Yo recuerdo el caso de una estudiante que comienza a tener alucinaciones, a escuchar voces, pero no se habla de algo que haya hecho ella, ¿o sí? Nosotros sacamos una conclusión que es propia de nosotros, y se vale que nos equivoquemos. Ajá. El tema de Annelies, según nosotros, es un tema generacional. Recordemos que ella crece en un seno muy creyente. Ajá, eran muy católica la familia. Muy católicos, pero su mamá, no sé si en algún momento le dice, ya se había casado una vez, ya había tenido problemas, ya había como que algo que los alejaba un poco de su creencia, incluso por parte de su familia materna. Había más arriba, en cuestiones generacionales, personas que tenían acercamiento con entonces su mamá, ya tener esta línea, y cae en Annelies, siguiendo incluso las creencias que tenía el mismo padre Gabriel Amor, en el sentido de las generacionales. Yo llegaría a pensar que el caso de ella, de hecho, era una niña muy entregada a la iglesia. O sea, conocía todo el catecismo, y no es que ella haya jugado. Para mí ahí fue un tema meramente generacional.